Muy bien, entonces, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidas. Vamos a comenzar con nuestra quinta y última clase del día de hoy, que forma parte del curso de asistente administrativo. El día de hoy vamos a ver el tema gestión de documentos y archivos, ¿ok? A lo largo del curso hemos manejado herramientas digitales, hemos visto cómo utilizar la inteligencia artificial para la gestión del tiempo, para la gestión de nuestras tareas, gestión de procesos administrativos y demás. Hoy vamos a ver cómo se puede aplicar alguno de estos herramientas que hemos visto a lo largo del curso en la gestión de documentos, archivos, labor que forma una de las funciones principales del puesto de asistente administrativo, al menos aquí en nuestro medio local, ¿ok? Por lo tanto, el objetivo de nuestra clase del día de hoy será de que ustedes puedan reconocer cuáles son los principios y las técnicas fundamentales en la gestión documental, así como también el uso de herramientas físicas y digitales para la organización, el archivo y la recuperación eficiente de documentos en entornos administrativos. Como hoy es nuestra última clase, quise que hoy tengamos nuestra última interacción nuevamente con esta herramienta que nos ha acompañado a lo largo de las sesiones, que es Mentimeter. Para ello les voy a pedir, por favor, como siempre, escaneen el código QR. De así damos tiempo para que las personas que recién se están uniendo puedan conectarse a esta última clase y todos podamos participar. Si tienen preguntas, chicos, este es el momento, aprovechen. Si tienen dudas, con mucho gusto, levantan la mano, la formulan y yo la contesto. Si quieren usar el chat, también. Quisiera que esta última clase sea muy participativa, donde todos podamos irnos contentos, con todas nuestras dudas absueltas y de esta manera, pues, llevarnos lo mejor de esta clase, ¿ok? De este curso. Les he dejado también por el chat el link, el código, para que puedan ingresar al Mentimeter. Los que no desean trabajar con la PC pueden escanear el código QR con su teléfono e ingresar al Mentimeter. Me confirman, por favor, cuando ya lo tienen listo, cuando ya tienen preparado el Mentimeter para poder iniciar con la presentación. Hoy queremos, como los que recién se conectan, muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar con nuestra clase titulada Gestión de documentos y archivos. Vamos a reconocer cuáles son los principios y técnicas fundamentales en la gestión documental, cuál es el uso de las herramientas físicas y digitales en la organización, el archivo y la recuperación eficiente de documentos en entornos administrativos. Esta suele ser una función muy demandada y muy requerida, al menos en el medio local, para el puesto de asistente administrativo. Entonces, sí es importante que, al igual que en las clases anteriores, nosotros podamos estar atentos, tomar nota y sobre todo, por favor, formular las preguntas que ustedes tengan, formular las preguntas que puedan de repente traer, ¿por qué no?, de sesiones anteriores. Con mucho gusto yo lo puedo absolver. Pueden usar el chat, pueden levantar la manito y podemos todos interactuar. Muy bien, vamos ingresando al Menti, vamos ingresando ya a nuestra dinámica. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy en el Mentimeter les he traído esta pregunta. ¿Qué tan ordenado eres o son ustedes con sus documentos personales, académicos y de trabajo? Es importante iniciar la clase de hoy de gestión de archivos, control de documentos, tomando conciencia de nosotros mismos. ¿Qué tan ordenado tenemos nuestra agenda diaria?
¿Qué tan ordenada tenga mi famosa lista de tareas que ya sé que debo de trabajar con mi matriz de Eisenhower? ¿He utilizado alguna de las técnicas que me han enseñado en este curso? Sí o no, me han ayudado de manera eficiente a ordenar o mejor aún, yo creo que así como estoy gestionando mi tarea, mi vida personal, mis documentos personales, académicos y de trabajos, de verdad es eficiente y puedo considerarme yo una persona ordenada. Apelo a su honestidad, apelo a su capacidad de autoconciencia, de autocrítica para responder el Menti. Miren, hasta el momento tengo dos respuestas. ¿Cuántos somos en sala? Somos varios, ¿verdad? Somos varios. A ver, yo espero tener por lo menos 10 respuestas. Por favor, esta es nuestra última clase y es importante contar con la participación de todos. Ingresemos, por favor, al link que está en el chat del Mentimeter o, en su defecto, todos, por favor, escaneemos el código QR que tienen en pantalla, porque es importante hacer el llamado a la autoconciencia antes de iniciar nuestra clase de hoy. No hay nada mejor para articular mejor la teoría, no hay nada mejor que articular lo aprendido sometiéndolo a la práctica. Y para ello es importante que ustedes, como futuros asistentes administrativos, con una certificación que los va a respaldar, puedan ustedes demostrar en la práctica que efectivamente cuentan con todas las habilidades, con todas las competencias, no solamente duras, sino también blandas, y que puedan demostrar que efectivamente todo lo que ustedes han colocado en su currículum vitae y toda la temática que va a resaltar su certificado de ITEC, efectivamente ustedes lo han llevado a la práctica, que efectivamente ustedes han tomado conciencia de la importancia de la orden y el gestión. Entonces, vamos a ver. Quiero que todos, por favor, seamos honestos. Muy bien, ya veo más resultados, me encanta. Muy bien. Veamos entonces, ahora sí, ¿qué tan ordenado eres con tus documentos personales, académicos y de trabajo? Muchas gracias, de verdad. La honestidad, la capacidad de autoconocerme, de ser juicioso conmigo mismo, de ser un crítico de mí mismo, de tomar autoconciencia de cómo estoy, con toda la honestidad, es el primer paso para el cambio. Ustedes quieren mejorar, quieren resaltar del mínimo común múltiplo, quieren ser el asistente administrativo que obtenga mayores y, por qué no, mejores oportunidades de trabajo que los demás, que pueda resaltar y que no resalte solo por apariencias o por prejuicios que quizás puedan tener las personas con nosotros. No hay nada más bonito y no hay nada mejor que nuestro profesionalismo hablando en la práctica. Y eso se tiene que demostrar. Pero para yo poder sacar a relucir estas habilidades, estas competencias, que probablemente cuando a mí me recluten para un puesto de trabajo, van a visualizar ahí en mi certificado de ITEC que yo sé gestión de documentos, pues yo tengo que evidenciar en la práctica, en la cancha, como dicen, que efectivamente soy un buen gestor. Pero para yo decir que sí, he construido toda una competencia, toda una habilidad para ser un buen gestor, tengo que empezar conmigo mismo. Tengo que empezar por ordenar la casa primero, ordenar mis ideas y, ¿por qué no, trasladar esto a la gestión de mis documentos, documentos personales? ¿Llevan ustedes control de sus recibos? ¿Cuántos de ustedes saben, tienen recopilado el recibo del agua, el recibo de la luz? ¿Quién sabe cuándo vence el recibo de su teléfono móvil? ¿Quién sabe cuándo se tienen que pagar los arbitrios, el impuesto predial? ¿Quién está al tanto del el consumo de sus servicios personales? ¿Quién sabe cuándo se debita de la tarjeta el Netflix? Parece simple, pero pequeñas cosas que ustedes puedan incorporar en su día a día va a hacer que ustedes se vuelvan expertos gestores. Como dice el dicho, la práctica
hace al maestro. Y como vemos aquí, gracias a todos los que han dado su respuesta, verdaderamente es notorio la honestidad de cada uno de ustedes y también ustedes mismos saben cuál es su realidad. Y lo ideal es que ustedes sometan a la práctica todo lo visto en el curso, porque todas son las herramientas que se utilizan, que recomiendan los expertos, y si lo utilizan para organizar, para gestionar una empresa, un área de trabajo, un proyecto, ¿por qué no aplicarlo a mi vida personal? ¿Por qué no aplicarlo a mi vida académica? ¿Por qué no aplicarlo en mi puesto de trabajo para resaltar que mi profesionalismo, que mi buen desempeño hable por mí? Entonces vemos aquí, la gran mayoría, el 63% de ustedes considera que es medianamente ordenado y está bien. ¿Qué hemos visto nosotros a lo largo del curso? Lo importante es identificar a tiempo las oportunidades de mejora. Y si ya sé cuáles son las técnicas, ya sé cuáles son las herramientas que me van a llevar a la excelencia, chicos, no pierdan el tiempo en redes sociales, vayan y aplíquenlo. La práctica hacia el maestro. Ya lo saben, ya saben qué es lo que tienen que mejorar, pues es el momento de brillar y depende ahora de ustedes. La responsabilidad que tiene cada uno de ustedes en su formación académica, en su formación profesional. Un 25% se considera ordenado, muy bien. A todas aquellas personas que ya llevan un control, que ya llevan un orden, yo los felicito. Es importante tener todo bien gestionado, bien planificado, bien ordenado. Recordemos los 4 pilares de la administración, ¿por qué no aplicarlos en nuestro día a día? Muy bien con ustedes. Lo que yo recomendaría es ese 25% que cree que ya está todo ordenado y lo considera y está muy bien, ver aún así cada cierto tiempo analizar cómo podría mejorar aún más. Si de repente utilizo un planner físico, de repente una herramienta digital web de las que ya hemos visto me puede ayudar a mejorar aún más en el uso de notificaciones, recordatorios, si es que ya llevo una agenda, de repente incorporar algunas otras técnicas, etcétera. Y para este grupo, el grupo del 13%, yo agradezco muchísimo su honestidad, como repito, todo parte de cómo yo soy consciente de mí mismo, cómo yo me estoy percibiendo, cómo me autopercibo, porque a partir de ahí nace el cambio, nace la mejoría. Si son un caos, apliquen, chicos, las herramientas que hemos visto a lo largo del curso. Tienen Notion, tienen Asana, tienen Trello, tienen Google Calendar, hemos visto formas de llevar agendas, hemos visto las formas de utilizar la inteligencia artificial, etcétera. Están a tiempo, son un diamante en bruto, solo falta quizás un poco más de orden, de gestión y aplicar la técnica que mejor les parezca, que mejor les convenga para desarrollar todo su potencial. Muy bien, muy bien. Palmas para ustedes, por favor. Esto es muy importante. Estoy muy contenta, los felicito, de verdad. Así nace, así comienza el paso a un éxito. Claro que sí, Jesús. Con mucho gusto al final de la clase yo voy a responder todas tus preguntas. Igual va para todos los que recién se conectan. Muy buenas noches. Hoy es nuestra última clase y por favor quisiéramos la participación de todos, que todos puedan presentar alguna pregunta, alguna duda que tengan. Quizás no solamente de esta clase, si es de clases anteriores, pueden levantar la mano, quizás al final ya de la clase de hoy para formular sus preguntas, sus dudas, que con mucho gusto yo les voy a ayudar. Muy bien, ahora sí, comencemos entonces. ¿Qué es la gestión documental? Por definición, de acuerdo con González en el 2015, la gestión documental es el conjunto de normas, de técnicas y de prácticas utilizadas para planear, dirigir y controlar la producción, circulación, almacenamiento, conservación, recuperación y disposición final de los documentos. Parece simple, pero por eso es que requiere un control estricto
de nuestra gestión personal, que a fin de cuentas es la que se va a trasladar y se va a ver reflejada en la gestión de nuestro puesto o área de trabajo, de nuestras funciones, de nuestras tareas. Nuevamente, es un conjunto de normas y técnicas, prácticas que voy a aplicar para poder controlar, dirigir, planear la producción, la circulación de los documentos, cómo se van a almacenar, cómo voy a conservar los documentos, cómo los voy a recuperar si es que es un archivo muy antiguo y cómo voy a disponer de ellos, a través de qué medio. Todo ello forma parte de la gestión documental. Esto de acuerdo con González en el 2015. ¿Qué incluye? ¿Qué forma parte de esta gestión documental? Incluye, como vemos, la clasificación de los documentos, incluye el registro de los documentos, el trámite de los documentos y el archivo de los documentos. Antes, ¿recuerdan cómo se llamaban estos? Los famosos files, los famosos pioners, acá les llamamos en Perú, los files, donde pueden almacenar un montón de documentos en físico, las famosas carpetas, los folders que se pueden gestionar en gavetas grandes, pequeñas, y bueno, pues información, ya sea en su mayoría en papel tipo bond. Parece básico, chicos, pero la gestión documental repercute, aunque no lo crean, en acciones legales. Tiene consecuencias legales no gestionar bien el documento, no conservar un documento, no recuperar un documento, no almacenarlo correctamente, puede tener repercusiones o consecuencias de índole legal. Por eso es que aunque parezca simple, no lo es. Por eso es importante tomar todo con la seriedad que corresponde, porque todo lo visto aquí en el curso va a repercutir en su quehacer diario como asistente administrativo. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante la gestión documental en la administración? Alguno dirá, ay, con todo lo que han mencionado aquí, voy a parecer bibliotecario. Puede ser, puede ser. Es casi como si fuéramos un bibliotecario que busca preservar el documento, que busca preservar los libros y cuidarlos, saber gestionarlos. Si se lo entregué a alguien, me lo tiene que devolver, verificar la devolución, la entrega, el estado en el que se da, porque son documentos, la gran mayoría, los que ustedes van a manejar, con valor legal, que puede mañana más tarde convertirse o llegar a formar parte de un archivo judicial, penal, etcétera, fiscal, si es que están en el sector público, ¿por qué no? Entonces sí es importante tomar con seriedad la gestión de estos documentos. ¿Por qué es importante? Primero, porque una buena gestión documental en la administración va a permitir un acceso más rápido a la información. Si yo lo clasifiqué bien, le puse un buen nombre, el identificador con el que lo guardé el archivo me ayuda a identificar, valga la redundancia, rápidamente de qué trata ese documento, lo voy a encontrar rápido. Pero si lo guardé con un nombre random, una serie de números y letras, ¿lo voy a encontrar? No. Y yo es más, les invito, vayan a una carpeta que ustedes tengan en su escritorio y vean, ¿tienen la información de los nombres de archivo bien guardada? Si ustedes, ahorita les pido que busquen un documento, dentro del mar de documentos que probablemente tengan en su carpeta de descargas, van a poder encontrar lo que quieren de manera rápida. Digamos que están ya en su trabajo, descargaron información, no lo han gestionado bien las carpetas, está puesto de manera desordenada o no está guardado con el nombre del contenido, el nombre del archivo no especifica el contenido del archivo, y mi jefe inmediato justo me pide un documento y no lo encuentro. Porque en la computadora, en donde ustedes manejen, cuando uno busca un archivo, lo busca por su nombre. ¿Y qué pasa si no lo guardé por su nombre, no lo otorgué un identificador correcto? Nunca lo van a encontrar.
porque no se maneja uno o dos o tres documentos en un área de administración, se manejan 20, 30, 40, 50, cada uno de ellos con más de 50 páginas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que gestionar bien mis documentos, ya sea de manera física o digital, me va a permitir tener acceso de manera rápida a la información que yo necesite o que me pidan, que ya entregue de manera rápida. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Me va a permitir mejorar la toma de mis decisiones, me va a ayudar a reducir costos de almacenamiento. No sé si alguno de ustedes ha visto o conoce, hay empresas de logística, hay almacenes especializados solo en el almacenamiento de documentos. Y estamos hablando de miles y miles de documentos, son almacenes enormes que lo que hacen es cuidar el documento, hay todo un tratado para el papel bond, que no se lo coman las polillas, que no se honguee, que no se deteriore y no se pierda el contenido. Y o casualidad, son las instituciones más grandes, las empresas más grandes, los que llegan a recurrir a tercerizar el proceso de almacenamiento de sus documentos porque tienen en conocimiento que el deterioro, la pérdida o la falta de capacidad de recuperación de los mismos cuando se requiere tiene repercusión legal, ¿ok? Y por último, es importante la gestión documental porque nos va a ayudar a asegurar lo mencionado. Lo voy a repetir creo varias veces en el curso de hoy, porque asegura el cumplimiento normativo y legal. Definitivamente ustedes en la administración van a manejar documentos con valor legal. Denme por favor ejemplos, los leo en el chat así rapidito, de qué documentos con valor legal ustedes creen que van a manejar como asistentes administrativos. Desde lo más simple, yo les doy una, licencia de funcionamiento de un local, por ejemplo. Formato o documento, registro de inspecciones de INDECI. Para los que no son del medio peruano, INDECI es Defensa Civil, los que verifican que las estructuras de un establecimiento cumplan con los factores de riesgo, que un plano, el plano de un lugar tiene repercusión. ¿Qué más? Vayan ustedes pensando, porque todos ellos, la gran mayoría que ustedes manejen, va a tener repercusión y por lo tanto esta gestión documental debe ayudarnos a asegurar el cumplimiento normativo y legal. Y como ven ustedes aquí, tengo un ejemplo real. En la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, aquí en el Perú, es decir, la que se encarga de recopilar los tributos, aquí en todos los ciudadanos peruanos, en SUNAT, por ejemplo, una mala gestión documental puede significar sanciones, miren, por no presentar documentos en auditorías fiscales. Un asistente puede decir, uy, el documento, no, se me perdió, se me traspapeló, no está en el file, se debió guardar en la carpeta A, pero me equivoqué y creo que está en la B y no la encuentro. Pero señores, estamos en una auditoría fiscal, se necesita urgente estos documentos, porque ustedes deben de saber que estas sanciones no son de $10, $20, estamos hablando de montos altos. En UITs, recuerden eso y los invito a buscar en internet donde ustedes gusten, las sanciones no son cortas, son bien, bien sustanciales y es importante saber, entonces, tener claro que tiene repercusión legal. Jesús nos dice, el Diario General del Emprendimiento, Empresa, muy bien, el libro mayor, exacto, documento súper importante que cuando alguna entidad nos supervise, alguna entidad del Estado, del país que ustedes estén, muy probablemente les va a pedir, y ustedes si son asistentes administrativos de la gerencia general, asistente administrativo de un área que tenga sí o sí incidencia, les puede perjudicar. Así que mucho ojo con ello. Y para ser más clara sobre cuál puede ser esta repercusión, miren,
es mejor estar enterados de que algo simple puede, pues, generar un problema mayor si es que no estamos conscientes del impacto, ¿no? De la consecuencia que puede tener. Por ello, para que podamos tener claro cuál es este impacto real, les he traído ejemplos reales y prácticos de cómo puede ser la gestión documental bien aplicada o cuáles son las consecuencias de una gestión documental mal aplicada. ¿Ok? Vamos a ver. Ejemplo número 1. La SUNAT. En la SUNAT hay una auditoría tributaria. Vamos a ver. Una empresa mediana, una mediana empresa, una empresa pequeña, en Lima, fue multada por SUNAT porque no presentó correctamente las facturas electrónicas de los últimos 2 años. El archivo digital estaba desorganizado, con nombres incorrectos y duplicados. Esto impidió validar gastos deducibles y generó una multa, miren, del 20% del monto observado. Miren, un archivo digital desorganizado, con nombres incorrectos y peor aún, duplicados. Esto no puede ocurrir. No puede ocurrir. Por eso es que comenzamos la clase de hoy llamando a la autoconciencia. ¿Cómo tienen ustedes sus archivos personales? Si abren su carpeta de descargas, ¿cuántos duplicados se encuentran? ¿Ah? Sin ir muy lejos, con toda honestidad, si ustedes abren su carpeta de descargas, que suele ser la que aguanta la mayor cantidad de bombardeo de documentos, desde imágenes, PDF, Word, etcétera, que ustedes encuentran, ven, descargan, pero quizás nunca más vuelven a revisar esa carpeta. ¿Cómo está? Ese es el reflejo. Y ustedes lo que tienen que hacer es corregir, porque ya van viendo que eso no puede ocurrir en su computadora del trabajo exacto, lleno de duplicados, dice Sadie, sí, exacto, y eso, chicos, no puede ocurrir. Desde ya yo les invito a organizar, empezando por casa, organicen casa, se va a volver un hábito, se va a volver una práctica, y definitivamente sin mucho esfuerzo se va a ver reflejada en su desempeño laboral, en su día a día en el trabajo, como asistentes administrativos. Por lo tanto, ¿cuál es la lección? No basta con tener los documentos, deben estar bien organizados y deben ser accesibles, que solo con digitar su nombre en el buscador yo ya tenga el documento, yo ya sepa con qué nombre lo guardé. A ver, y si está en una carpeta, con un scroll básico yo ya debo saber dónde está el documento. ¿Ok? Jesús Guevara nos cuenta y nos dice, yo estaba haciendo prácticas en una municipalidad, licencias de funcionamiento, de defensa civil, oficios, manejaba, y en el almacén cualquier objeto o cosa que sacaban las demás áreas del almacén, lo apuntaba y lo organizaba en Excel. Muy bien. Y le daba esos documentos y se los hacía saber al administrador del almacén. Muy bien, Jesús. Palmas para Jesús, compañeros, amigos. Muy bien, es excelente el ejemplo que acabas de dar. Gracias, Jesús Guevara. Definitivamente. ¿Cuál fue el medio de control? ¿Cuál fue el medio de gestión que nos da Jesús Guevara en su ejemplo? ¿Quién me dice? Está fácil, ¿ah? Está muy fácil. ¿Cuál fue el medio de control? ¿Cuál fue el medio, la herramienta, en este caso, tip, una pista, es una herramienta digital que él menciona ahí? ¿Cuál es la herramienta digital que utilizó Jesús para gestionar sus archivos? Gracias, tocayo Jesús Moreira. El Excel, exacto. Utilizó sabiamente la herramienta Excel para apuntar cuáles son las cosas que entraban y salían, la devolución, y definitivamente así llevaba un control. Esa es la gestión, chicos. Y esa es la idea, que ustedes todo lo que han visto ahora en el curso verdaderamente lo apliquen en su puesto de trabajo. Gracias, Jesús Guevara, y gracias, Jesús Moreira. Muy bien. Sigamos entonces. Veamos otro caso. Veamos aquí, dice, en un centro de salud público,
Para los que no estamos en Perú, MINSA es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud en Perú, ¿ok? Entonces, en un centro de salud público, un paciente con diagnóstico oncológico perdió semanas de atención porque su historia clínica física fue mal archivada y colocada en el expediente de otro paciente. Obviamente, esto generó una denuncia y sanción administrativa para el personal responsable del archivo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con justa razón la sanción, sí o no? ¿Cuál fue el error? Está muy claro. Mal archivada y peor aún el colmo, colocada en el expediente de otro paciente. Aquí, si bien es cierto, estamos hablando de documentos en físico, pero de igual manera tienen la misma importancia y pues estos errores no pueden haber, son errores de administración, de gestión de documentos. Miren, es importante primero porque estamos hablando de un caso de salud. Definitivamente, aquellos que van a laborar en el ámbito público o privado, pero ya sea de la salud, definitivamente, de acuerdo a ley, si mal no recuerdo, una historia clínica tiene que estar guardada por la entidad, ya sea clínica, hospital, instituto de salud, privado o del Estado, por lo menos 10 años, ¿ya? Entonces, sí o sí, la historia va a tener que ser almacenada y bien guardada, bien archivada. Entonces, en este caso, pues no lo han hecho. Y peor aún, lo han colocado en el expediente de otro paciente. Esto generó una denuncia, una sanción administrativa y peor aún, un malestar evidentemente al paciente, a nuestro cliente externo, que es los pacientes, si es que somos un hospital, una clínica. Entonces, definitivamente esto tiene una repercusión. Esta sanción de verdad es monetaria en la mayoría de los casos y estamos hablando de números muy altos. ¿Okay? Aquí en Perú son tan altos que los contabilizamos por UITs. ¿Ok? Y miren, se sanciona al personal responsable, o sea, no solamente se sanciona a la entidad, que en este caso fue el centro de salud, sino también se sanciona al trabajador. Por eso es que todos los que ustedes hagan tienen que estar bien pensado, bien gestionado, porque nuevamente tiene repercusión legal y perjudicial laboralmente. Probablemente esta persona no le renovaron el contrato de trabajo, o si está considerada una sanción, si es considerada una falta grave dentro del reglamento interno de trabajo de la empresa, definitivamente va a dar pie a un despido o desvinculación inmediata de ese trabajador. Es importante que ustedes lo sepan. Sobre todo en el sector privado se maneja así, ¿ok? ¿Cuál es la lección? El orden documental puede afectar la vida de las personas y especialmente en salud. Y obviamente puede tener repercusión para ustedes también como posibles responsables de archivos de documentos. Veamos ahora otro caso. Un tercer ejemplo. Una constructora peruana recibió una inspección de SUNAFIL. SUNAFIL es como una entidad allegada al Ministerio de Trabajo, para que los que no lo conocen, ¿ok? Hablar de SUNAFIL es como hablar de el brazo derecho, la extensión del Ministerio de Trabajo, aquí en Perú, ¿ok? Una constructora peruana recibió una inspección de SUNAFIL y al no tener actualizados los contratos y las boletas de pago de varios trabajadores, fue sancionada con más de 15.000 soles por incumplimiento de normas laborales. ¿Qué es lo que dice la ley? El tubo 728, la ley de productividad laboral aquí en Perú, me indica de que la empresa, así como tiene que cumplir los derechos de los trabajadores, también tiene obligaciones, no solamente con el tema del pago y la emisión de ciertos documentos y la gestión
que puedan tener con sus trabajadores, sino que tienen la responsabilidad de velar por los documentos de los trabajadores, la famosa nómina, ¿ok? La famosa nómina, el file. Ustedes, si es que van a ser asistentes administrativos en recursos humanos, tenemos la nómina del personal, es decir, todos los documentos de cada trabajador y qué es lo que entregamos nosotros. En lo que le vamos a lo que le pedimos siempre a los trabajadores, disculpen, es el currículum vitae, sus certificados de estudio, sus certificados de trabajo, que son documentos confidenciales, son documentos delicados. Vamos a pedirle sus DNIs de sus derechohabientes, si es que tiene hijos, si es que tiene esposa, esposo. Es data privada, data confidencial que tenemos que nosotros resguardar. No se puede perder, así como también otros documentos como los contratos de trabajo, todas y cada una de las copias o todas y cada una de los contratos y adendas de contratos que se le haya entregado al trabajador tiene que estar en su nómina, tiene que estar en su respectivo archivo, su respectivo file. Algunos también entregan lo que son recibos de servicios, DNIs, fotos, copias de DNIs, etcétera. Son documentos delicados, así como las boletas de pago, que es un derecho y una obligación, derecho del trabajador y obligación de la empresa por entregar, ¿ok? Entonces, es importante para nosotros tener claro que esto repercute. Si somos asistentes administrativos en el área de recursos humanos, estos son los documentos que ustedes tienen que tener en cuenta y sí o sí salvaguardar, porque es nuestra responsabilidad el buen cuidado y manejo de los mismos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la lección en este caso? Tener los archivos actualizados y bien clasificados, ya sean digitales o físicos, evitará sanciones legales. En este caso, Sunafil detectó la infracción y aplicó una sanción. Es una sanción legal, ¿ok? Sigamos entonces. Ejemplo número 4. Vamos a ver. Una contadora, ¿ok? Independiente, no pudo presentar la declaración jurada anual de un cliente porque perdió el archivo de respaldo del libro de compras. Los que están más afines a contabilidad saben que el libro de compras es clave en la gestión contable y fallar a una declaración jurada anual puede tener y tiene una sanción económica muy fuerte. Entonces, esto definitivamente, más allá de que como trabajadora independiente genere pérdida de confianza, está hablando de una posible sanción. Entonces, yo tengo que tener claro que el respaldo digital organizado, el respaldo que yo tenga de mis archivos. Hemos visto en la clase de herramientas digitales que existe ahora la famosa nube, donde no solamente podemos cargar de manera manual los archivos y documentos a nubes como OneDrive, a Google Cloud, etcétera, a Google Drive, perdón, vamos a tener la posibilidad de activar ciertas opciones en nuestro sistema operativo, en nuestra computadora, para que de manera automática se realice un respaldo en nuestra cuenta de OneDrive y se suba a la nube. O en su defecto, si es que ustedes ya entran a trabajar en empresas más grandes, pues ellos tienen otra forma de gestionar los documentos, partiendo desde el área de TI, que no permiten que muchas veces se puedan conectar algún pendrive, algún USB a la computadora para lo que es la extracción, para la extracción o el movimiento o traslado de documentos, sino también por un control estricto de la ciberseguridad, que ahora es que se pueden filtrar los documentos, se pueden perder los documentos o peor aún, se pueden contaminar los documentos. Hay documentos que se pueden infectar con virus, ya sean de tipos gusanos, troyanos,
y es difícil recuperar un documento infectado con alguno de estos tipos de virus. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas grandes? Contratan los servicios en la nube o tercerizan sus servidores, que es donde están todas las bases de datos, tienen un control estricto de quién hace copias de los archivos, manejan carpetas compartidas, pero a un nivel más especializado para evitar justamente la duplicación, el cambio y periódicamente, muchas veces es el área de TI el que lo hace un respaldo, una copia de seguridad de todos los documentos que trabajan. De igual manera, ustedes, si por A o B la empresa donde trabajan no lo gestiona con el área de TI, ustedes mismos, yo los invito a que vayan pensando alternativas para poder hacer una copia de seguridad, un respaldo de todos los documentos cruciales, súper importantes de su puesto o área de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Disculpen, acá es el número 5. Ejemplo número 5. Un ciudadano solicitó información pública sobre gastos de una obra. ¿Ok? La municipalidad demoró más de 60 días en responder porque los documentos estaban mal archivados, mal guardados, mal gestionados. ¿Qué pasó? Esto generó un proceso de sanción por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia. ¿Qué es lo que sucede? La Autoridad Nacional de Transparencia, como bien dice su nombre, vela por la transparencia de los procesos y gestión, sobre todo en el sector público, en el gestor estatal. Y el ciudadano que solicitó esta información, pues no la obtuvo dentro del plazo que corresponde. Se demoró más de 60 días. Y aún así, peor aún, la autoridad descubrió que esta demora fue porque no encontraban los documentos que estaban necesitando. Esto definitivamente trae una repercusión, que en este caso fue la sanción. Una sanción a una municipalidad es un proceso grave. Es un proceso que habla muy mal del proceso de gestión. ¿Cuál es la lección? La gestión documental también garantiza el cumplimiento del derecho de acceso a la información. Y por último, nuestro sexto ejemplo, vamos a ver. En una empresa de ingeniería, el expediente técnico de una obra fue eliminado accidentalmente de una computadora. Grave. Como no tenía respaldo en la nube, aquí va el problema, ni tampoco tenían una copia impresa, se retrasó la entrega y por ende perdieron la licitación pública. Vemos aquí nuevamente el error de no respaldar los documentos, de no sacar una copia, de retrasar las entregas por este tipo de problemas que se pueden prevenir, que se pueden evitar, y perder una licitación pública es pérdida de dinero, es como perder un contrato. Ya no cerré el contrato con mi cliente, perdimos el negocio, perdimos. Y eso pues definitivamente, si es que ustedes son los asistentes administrativos que eliminaron accidentalmente el documento de la computadora, están metidos en un rollo muy grande. Entonces, mucho ojo también con la forma en la cual manejamos la información digital. Por ende, la gestión documental sí o sí debe incluir un respaldo digital y almacenamiento en la nube. Muy bien, perfecto. Hasta ahí hemos avanzado con algunos ejemplos para que ustedes vean la importancia real de la gestión documental. Entonces, vamos a ver ahora cuál es el ciclo de vida que debe tener un documento, un archivo, un file. Y esto está por fases. Primero es la creación, ya sea que yo cree el documento o ya sea que yo reciba el documento. Ya está en mi poder. Segundo, ¿cómo lo voy a procesar? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Dónde lo voy a utilizar? ¿Dónde va a estar almacenado?
si es que se va a distribuir, dónde va a ser distribuido, a cuál va a ser mi receptor, a dónde se tiene que llevar o no, o se queda conmigo. Por último, cuál va a ser el uso, cuál va a ser su forma de archivar y decidir si es que al final, después del archivo, se va a seguir conservando el documento o ya se procede a la eliminación. ¿Ok? ¿Cómo podemos clasificar estos documentos? Podemos clasificar los documentos por tipo. Hay los documentos administrativos, los documentos contables, los documentos laborales, que ya los vimos en recursos humanos, los documentos legales, que están entre recursos humanos, contables y otras áreas. Y todos ellos tienen repercusión, tienen consecuencias, todos son igual de importantes. Ejemplo práctico, un contrato laboral firmado viene a ser un documento legal y laboral. Una boleta de pago viene a ser un documento contable y laboral, todos igual de importantes, ¿ok? Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son las técnicas de archivo, cuáles son las técnicas mediante las que yo puedo archivar de manera física o digital mis documentos, ¿ok? Aquí hay algunos métodos que suelen ser los más utilizados. Estos sí tomen nota, por favor. Pueden tomar un screenshot también si ustedes gustan. Y vamos a ver. El primero, guardar el documento, gestionar el documento de manera alfabética. ¿Qué quiere decir? Que se va a organizar según el orden de las letras del abecedario, ya sea usando el apellido o el nombre de la entidad. Por ejemplo, en la oficina de personal de una empresa, en la oficina de recursos humanos de una empresa, los expedientes de los trabajadores se pueden archivar por orden alfabético, empezando por la A, Alarcón, Cáceres, Delgado, Quispe, hasta Ceballos, etcétera. Se suele mayormente en el área de recursos humanos, cuando ustedes vayan al archivo de los expedientes del personal, en las nóminas, van a encontrar mayormente los files encabezados por el nombre del trabajador y mayormente suele ser por el apellido del trabajador, ¿ok? De manera alfabética por el apellido del trabajador. ¿Cuál es la ventaja? Que es muy fácil de aplicar, suele ser muy común, sobre todo en áreas de recursos humanos. Pero ¿cuál es la desventaja si es que no se prevé esto? De que pueden surgir confusiones cuando hay apellidos similares o nombres compuestos. Puede que en mi caso, bueno, haya dos Herrera. Si hay dos Herrera, ¿qué puedo hacer? El primero será Herrera y el segundo será Herrera.g, la letra del siguiente apellido, el apellido materno de la segunda persona apellidada Herrera. Estoy tomando mi caso como ejemplo, ¿ok? Es una forma de organizar un archivo de manera alfabética. Veamos ahora el archivo, perdón, el archivo numérico, ¿ok? Los documentos numéricos se van a organizar la mayoría por código o número asignado. Puede ser el número del expediente o si es que se requiere un identificador único, se puede guardar por el DNI. Si es una empresa se puede o cliente, se puede guardar por el número de RUC, ¿ok? Se pueden, por último, asignar un número. Entonces, por ejemplo, en una empresa contable, los archivos de los clientes se van a ordenar por número de RUC. ¿Ok? Entonces va a ser más fácil identificar por DNI, por el número del documento de identidad de la persona. O si es que se requiere crear un manual de la gestión de los archivos numéricos, que a veces he visto yo eso en casos de implementación de la ISO 9001, la ISO de calidad, donde no hay una gestión correcta de archivos o no existe ya un precedente, se puede crear una nueva asignando números para determinados tipos de archivo, ya sea por el área en el cual se encuentre o el tipo de archivo al cual se designe. ¿Ok? Muy bien.
Veamos ahora un método cronológico. ¿A qué se refiere? Se refiere al orden según la fecha de creación. Ordenar mis archivos según la fecha de creación, según la fecha de recepción o la fecha de emisión del documento. Esto es muy visto, incluso si ustedes entran a su computadora, entran a la carpeta de explorador de archivos o al gestor de archivos y ustedes ponen ahí el modo lista, van a poder ustedes filtrar, ordenar sus archivos, sus documentos por el orden o la fecha de creación. Entonces sí, suele ser muy fácil de usar, recomendado por algunos, y quizás eso también puede trasladarse como un ejemplo al área contable, ¿no? Por fechas, por ejemplo, puedo organizar mis facturas por fechas. Definitivamente en el área contable, organizar este tipo de archivos por fechas va a tener una mayor efectividad que organizarlo de otra manera. También va a depender mucho del área en el cual se esté desarrollando esta gestión de archivos, ¿ok? La ventaja que es ideal, esta gestión de archivos por cronología, por fecha, es ideal para un seguimiento de procesos que cuentan con fechas de vencimiento, ¿ok? Y una desventaja es si es que no se especifica en el nombre del archivo la fecha, o si es que en el documento que se quiere nombrar por la fecha de emisión no especifica la fecha. Entonces sí, ahí sí puede generarse una desventaja, ¿ok? Veamos ahora la técnica de tipo geográfico. ¿Qué se refiere? Se refiere a cuando nosotros organizamos los archivos, los documentos, los clasificamos según el lugar de origen o destino. Puede ser la ciudad, la región, el país o el nombre o el lugar donde se encuentra una oficina en específico. Un ejemplo, una ONG internacional guarda sus informes por país, porque es una ONG internacional, entonces va a guardar sus archivos por país. Argentina, lo que es de Argentina, de Bolivia, lo que es de Bolivia, Colombia, de Perú, etcétera. Y dentro, y si estamos en el medio local, un medio peruano, pues de repente va a ser más viable organizar los archivos por regiones, todo lo que es Lima, todo lo que es Cusco, Piura, Arequipa, etcétera. ¿Cuál es la ventaja? Esto es sumamente útil para empresas que son descentralizadas, que tienen varios procesos en distintos lugares. Y la desventaja es que si es que el documento tiene múltiples ubicaciones vinculadas, de repente es un documento que tiene implicaciones en 3 o más lugares, pues puede llegar a ser ambiguo. Y si es que no se detalla, no se le agrega algún identificador adicional, pues se puede llegar a perder el orden, la gestión. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y por último está la técnica temática, es decir, que se clasifique los documentos por temas, por categorías o por asuntos. Por ejemplo, en una universidad, los documentos administrativos se agruparán de la siguiente manera: admisión, docencia, investigación, titulación, servicios estudiantiles, etcétera. ¿Vieron? Una universidad, por la necesidad, por su contexto, va a organizar sus documentos, va a gestionar sus archivos por los temas o categorías, en este caso, por las categorías, las subáreas que maneja una gestión académica como es una universidad. Esto obviamente es muy útil cuando sobre todo se utilizan muchos tipos de información. Hay muchas subclasificaciones, hay muchos variantes en cuanto a la información. Entonces sí, esta es la ventaja, otorgarle un nombre único, un identificador único por categoría, por tema. ¿Cuál es la desventaja si es que hay un documento con uno o más temas? Que de repente un documento que no solo está en administración, sino también en docencia, pues me puede traer problemas, me puede traer confusiones sobre todo. ¿Ok? Muy bien, entonces ya para llegar a casi la parte final, vamos a ver cuáles son las técnicas de archivo físico y digital
pero esta vez vamos a enfocarnos en los tips. Tips que parecen básicos, pero que les puede ayudar, que son muy claves y que es importante que ustedes lo tengan presente sí o sí. Primera regla, primer tip, etiquetar siempre con claridad el nombre del archivo que ustedes le van a dar. Pueden utilizar los métodos que están aquí y si van a crear un método propio, tiene que ser claro. He visto muchas veces que utilizan una tabla de Excel, un cuadro, una matriz, solo para poder definir o poder entender una especie de glosario de términos, pero de las etiquetas utilizadas en el nombre y gestión de archivos. Entonces, va a depender de cómo ustedes consideren conveniente desarrollar la gestión de sus etiquetas, pero todas deben ser claras. A primera instancia, cuando yo lo lea, debo ya deducir en la primera lectura de qué trata. Pero si es muy complejo, muy compuesto, con varias partes, de repente es con una estructura de Apple Camel Case, le coloco una A, después le coloco algunas letras en minúscula, un guión, después otro carácter, un número, otro guión, otro número, y no me dice nada, no me ayuda a saber de qué va, pues definitivamente no cumple con este criterio. A primera instancia tiene que ser corto, breve, preciso, conciso y tiene que ser claro. ¿Ok? Si es que son archivos físicos, o que ahora también en digital se puede, colocar códigos por colores, ¿por qué no? Si es que somos más visuales, como vemos el caso aquí, podemos otorgarle a cada tema un color y de esta manera va a ser más fácil identificar qué tipo de archivo o documento estoy viendo. No sobrellenar las carpetas, no poner demasiados archivos en una sola carpeta, ya sea de manera física o digital. Tenemos muchas, de repente, dos, tres carpetas con más de 1000 archivos cada carpeta en nuestra computadora, pero de repente son temas variados. Entonces, es mejor crear subcarpetas dentro de la carpeta principal para que así se pueda organizar y segmentar mejor la información y ustedes puedan ubicar más rápido los archivos. Usar cajas o gavetas por categorías, ya sea físico o digital, para que de esta manera podamos gestionar mejor nuestros archivos. Ahora, vamos a la gestión digital de los documentos. ¿Cuál es la ventaja? Antes, bueno, en la versión física se tenía que trabajar de verdad con muchos inconvenientes aparte de los nombres y la gestión. Si es que habían almacenes, no sé si ustedes recordarán hace muchos años, sufrían de problemas de las polillas, se lo comían el documento, lo perforaban, si había humedad se dañaba el documento, se deterioraba, ya no se podía visualizar los documentos, pues era todo un problema, al igual con los libros y otros materiales en papel que se puedan ver perjudicados por el paso del tiempo o con las condiciones climáticas. Esto ya cambió. Ahora con la gestión digital, con las nubes, pues tenemos grandes ventajas. Primero que tienes acceso remoto, puedes acceder a cualquier parte, de cualquier parte que tú te encuentres, puedes acceder al documento. Si estás en tu celular también puedes acceder si es que te conectas a la nube. La ventaja es que puedes hacer copias de seguridad muchas veces de manera automatizada. Puedes automatizar el proceso de copia de seguridad, ya no lo tienes que hacer de manera manual, cosa que así evitas también los duplicados. Esa es la ventaja de este tipo de gestiones. Al tener una versión digital es más fácil buscar, ya no tienes que bucear en un mar de documentos, en un mar de papeles, ya solamente con ir a tu buscador y digitar el nombre lo vas a encontrar. Muy fácil, muy rápido. Y tiene definitivamente un impacto ecológico, tiene un impacto positivo en el medio ambiente, porque al ser digital ya no reducimos el uso del papel, aunque aquí, bueno, quizás habrán algunos que discrepen, porque claro, estas copias de seguridad no es que van a una nube literal, sino es que se almacenan
en servidores de otros proveedores. Google tiene sus servidores, Google Drive, Google OneDrive, que es de Microsoft, tiene sus servidores. ¿Cuánta energía utilizan esos servidores? Vaya usted a saber. ¿Cuánta cantidad de agua se necesita para enfriar esos servidores? Ahí está el tema, ahí está el dilema. Si bien es cierto, nos ayuda, ya no usamos papel, pero estamos viendo que ahora el impacto se traslada a otro lado. Se traslada pues al mantenimiento de estos servidores sin considerar los costos que también puedan tener en cuanto al mantenimiento técnico, ¿no? Herramientas digitales recomendadas, que son las que ya hemos visto en clases anteriores. La principal, Google Drive, es rápido, es intuitivo, es gratuito hasta cierto punto. OneDrive, que también ya le hemos experimentado en alguna clase, ya le hemos visto. Dropbox, muy similar. Para lo que es la gestión, y también Notion ahora está almacenando archivos. Ahí lo tienen. Evernote, que también se utiliza para la gestión de datos, de archivos. Y como un tip extra, como un bonus, yo siempre les recomiendo lo siguiente. Si van a utilizar alguna de estas herramientas, primero comparen. Comparen si el almacenamiento gratuito que les ofrece, Google Drive, ¿cuánto nos ofrece? 15 gigas, ¿verdad? Me parece que de igual manera OneDrive. Entonces, comparar si estos 15 gigas me van a ser suficientes o no, o me van a resultar holgados para la gestión de los documentos que quiero almacenar, y compararlo con sus planes Pro, con las licencias que suelen ofrecer este tipo de sistemas, para que puedan ver las que mejor le conviene, o en su defecto ya ir anticipando la ampliación de la capacidad de mi almacenamiento en mi nube, en la nube que yo esté utilizando. ¿Para qué? Porque si yo sigo creando documentos y no me di cuenta que ya llegué al límite de la capacidad, no se van a hacer las copias de seguridad. Yo me confío que la nube lo va a hacer por sí sola, pero quizás si no estoy controlando el almacenamiento, la capacidad que le queda al servidor, a la nube, como lo queramos llamar, pues definitivamente se va a cortar la copia de seguridad, no se va a hacer y nos podemos meter en serios problemas por no gestionar la nube, perdón. Así como antes gestionábamos el archivo físico para que no se apolille, ahora tenemos que gestionar nuestra nube, nuestro archivo digital, para que no se llene almacenamiento, para que esté libre de virus, libre de amenazas, libres de ataques de ciberseguridad, y poder tener todo claro, ¿ok? Poder tener todo controlado. Muy bien, entonces, ahora, hemos visto ya la clase anterior cómo utilizar la inteligencia artificial. Hablamos de los famosos prompts, ¿cierto? Ya conocemos qué es un prompt, ya conocemos cómo se debe estructurar. Si alguien lo recuerda, por favor, me lo escribe por el chat. Es muy importante que, nuevamente, que sometamos a la práctica todo lo visto en el curso. Y vamos a ver que se puede utilizar la inteligencia artificial en la gestión documental. ¿Cómo así dirán ustedes? Bueno, vamos a ver. Yo aquí les he traído estas algunas posibles aplicaciones con la inteligencia artificial para que ustedes lo puedan desarrollar, lo puedan practicar. Lo ideal sería que ustedes den estas instrucciones en forma de prompt a la inteligencia artificial para que lo pueda traducir en gestión documental. Ustedes ya han visto cómo es la gestión documental, ya han visto cómo se debe desarrollar el trabajo con inteligencia artificial. Me gustaría que ahora, por favor, evoquen cuál era el prompt, cuáles eran las técnicas para redactar un buen prompt. ¿Alguien recuerda cuál era la estructura del prompt? No se preocupen que yo se los comparto por el chat.
Recuerden que al trabajar con inteligencia artificial, el prompt es la instrucción o el pedido que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que nos ayude. Por eso, para que la inteligencia artificial sea clara, sea precisa, nos dé la información que necesitamos, es que debemos escribir un buen prompt. Un prompt, tal y como ustedes lo están viendo en el chat les he dejado la información para los que desean tomar nota. Un buen prompt debe ser claro, debe ser específico y tiene que estar bien estructurado. ¿Cuál fue la estructura recomendada en la clase anterior para redactar un buen prompt? Primero, se debe escribir la tarea. Primero, se tiene que detallar la tarea, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, tenemos primero la tarea. Después, ¿qué seguía en la estructura? El contexto. Muy bien. El contexto. ¿Qué tipo de tarea es? ¿Para qué? ¿En dónde se va a desarrollar la tarea? ¿Es una tarea de tipo recursos humanos? ¿Una tarea contable? ¿Es una tarea de gestión documental, como en este caso? Etcétera. ¿Cuál era la siguiente parte en la estructura del desarrollo del prompt? Establecer el formato deseado, el formato en el cual quiero que me dé su respuesta. Si es que es una imagen, quiero que me devuelva una imagen. Si es que quiero que me devuelva una infografía, un documento en Word, en Excel, una tabla, etcétera. Es importante colocar el formato en el cual quiero que me brinde su respuesta. Adicionalmente, es importante que ustedes le detallen el tono en el cual debe emitir la respuesta. Y nos dimos cuenta que esto del tono va a ser vital, sobre todo cuando estamos redactando un correo. Queremos que responda de manera formal, amable, profesional, seria, amigable o no. Vamos a tener que especificar cuál será el tono sobre el cual debe la inteligencia artificial redactar el mensaje. Y por último, en la estructura que vimos, se pueden agregar condiciones opcionales, ¿no? Por ejemplo, especificar, digamos, datos que puedan ayudar a consignar mejor la tarea, o se pueden agregar datos que puedan darle mayor contexto a la IA, o datos específicos que yo quiero que coloquen su respuesta, ¿no? Datos de la empresa, datos del proceso, etcétera. Entonces, hablar de inteligencia artificial es importante relacionarlo con un buen prompt, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial? En este caso, con la gestión documental. Si nosotros ya estructuramos esto, ya le dimos esta idea, vamos a pedirle entonces, a través de esta estructura, que nos clasifique los documentos. ¿Cómo sería esto? ¿Cuál sería mi tarea? Clasificación, que me clasifique los documentos. Yo le voy a dar a la inteligencia artificial de repente 8 o 10 documentos, porque recuerden que al menos ChatGPT solo permite la carga de 8 a 20 documentos por chat o por proyecto. Ojo ahí, les dejo un tip. En ChatGPT, por ejemplo, solo acepta la carga de 20 documentos por chat, por consulta. Entonces, digamos, yo le cargo estos 20 documentos y le voy a escribir en mi prompt de manera muy detallada que me clasifique estos documentos, que me ayude a clasificar estos documentos o en su defecto, que los revise, que los lea, que los analice y que me recomiende técnicas o métodos de clasificación para ese tipo de documentos. Y ya avancé mucho en mi gestión documental, ya me ayudó en mi gestión documental. Ahora, si es que yo necesito leer estos textos, pero son muchas páginas y yo tengo poco tiempo, también la inteligencia artificial me va a poder ayudar. Ahora, la inteligencia artificial, ya esto es más avanzado, me va a permitir la búsqueda semántica. Esta es una de las últimas funcionalidades que le agregaron, sobre todo en ChatGPT, y lo que permite es cargarle documentos y que permita hacer una búsqueda
semántica, como dice el término, que permite hacer una búsqueda muy intensiva, muy especializada, solo con la información del documento. Es decir, vas a poder explorar el documento de inicio a fin y poder jugar con cada uno de los datos que va a contener, siempre y cuando es que se quiera de repente desglosar la información de un solo archivo, de un solo documento y poder transformarlo en otro tipo de datos. Nos puede ayudar en este caso esta funcionalidad de búsqueda semántica, sobre todo con ChatGPT, tal y como indica aquí. Y por último, el uso de la inteligencia artificial en la gestión documental nos va a ayudar, por ejemplo, en la automatización de respuestas. Nos va a ayudar en la forma en la cual vamos a poder gestionar las respuestas, ya sea interarias en nuestra área, y también a diseñar estrategias para mejorar nuestro flujo documental. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces ya para terminar algunos tips generales para la gestión documental. Nuevamente, repito, esto es muy importante y quisiera que por favor tomemos nota. En primer lugar, sí o sí, tenemos que definir una estructura de carpetas clara. Si tengo una carpeta por proyecto, todas las carpetas, subcarpetas que contenga ese proyecto tienen que estar nombradas de manera clara. Si son una carpeta de mi área de trabajo, tienen que estar estructuradas de manera clara. Tienen que seguir un orden secuencial y lógico que sea entendible por cualquier persona del área o cualquier persona que necesite de esa información. Segundo, como segundo tip, debemos establecer políticas de nombres de archivos. Como les mencionaba, hay empresas donde es tan grande este tema del manejo de archivos que tienen solo matrices y tablas para la categorización y definición de cada uno de los códigos de nombres que se le ha otorgado a cada archivo, porque muchas veces no se puede definir el archivo con un solo nombre, con un solo identificador. A veces son nombres compuestos, son abreviaturas separados por renglones. Entonces, esto va a demandar, si es que fuera el caso de ustedes, que establezcan algún método, alguna política interna en el área para gestionar mejor sus archivos. Tercer tip, siempre realicen copias de seguridad de manera regular, de manera periódica. Si es que el proceso es automatizado, ya saben revisar que efectivamente se esté dando esta copia de seguridad en el tiempo que ustedes han establecido, que no hayan duplicados, verificar que el almacenamiento de mi nube no esté a punto de llenarse, porque de lo contrario no se va a hacer mi copia de seguridad, ¿ok? Y por último, automatizar los flujos documentales si es que fuera posible. Hay medios digitales o en lo contrario, ustedes generar un proceso interno, un proceso de administración de documentos que pueda automatizar el flujo, es decir, a dónde van a ir estos documentos para que de esta manera no hayan pérdidas, no hayan omisiones, no haya errores en el flujo de nuestros documentos. Entonces, ya para terminar nuestra última clasecita de hoy, quisiera no antes irme con otro Menti. Por favor, ingresemos al Menti. Si es que ya tenemos el Menti abierto, es el mismo código. Por favor, ingresemos al Menti. Ahí tienen el QR. Ahí tienen el QR en el chat. Les estoy dejando, bueno, he fijado también el link de nuestro Menti. Por favor, ingresemos nuevamente al Menti, que quisiera yo cerrar la clase con una última dinámica, que es nuestra última clase y es importante que todos ustedes vean lo aprendido el día de hoy, que podamos recapitular, ¿por qué no?, lo visto en nuestras clases anteriores. Y qué bien, ya algunos de ustedes han estado respondiendo, les agradezco muchísimo. Es importante para mí tener esta pequeña última parte de feedback, esta última parte de retroalimentación, donde ya podamos engranar algunas de las cosas vistas en la clase, cómo es que la van a trasladar a su vida diaria. Y aquí esta pregunta:
¿Cuál de las herramientas aprendidas en clase ustedes usan o van a utilizar en su administración? Ojo, administración ya de empresas, como asistentes administrativos, en su puesto de trabajo. ¿Cuál de las herramientas vistas a lo largo de la clase aprendidas ustedes creen que les va a ayudar mucho o que ya les están ayudando? Si es que por ahí alguien ya en esta parte final quiere hacer preguntas, quiere hacer comentarios al respecto, por favor levantan la mano o pueden utilizar el chat, que con gusto los voy a leer. Pero desde ya veo que a la mayoría de ustedes les gustó mucho Asana, me alegra bastante. Como vieron, tiene funciones gratuitas. Es muy bueno para gestionar proyectos, ya sea individuales o con un proceso colaborativo con varias personas. Trello, vimos cómo manejar Trello. En este caso lo utilizamos aplicando nuestra matriz de Eisenhower. También nos ayudó a gestionar mejor nuestra lista de tareas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que se puede planificar o decidir? ¿Qué es lo que podemos delegar y qué es lo que podríamos eliminar? Veo que Notion, muy poco, igual claro, está quizás un poco más enfocado a proyectos grandes. Si, por ejemplo, ustedes mañana más tarde les toca liderar un área de administración o tienen varias personas a su cargo, Notion también puede ser un medio de control de las actividades propias y de sus colaboradores. Pomofocus, recuerdan mucho del método de Pomodoro. ¿Recuerdan cuál era? 25 minutos enfocado en mi tarea y una vez que termino los 25, 5 minutos de descanso, de relajo. Les comentaba yo esa clase que es importante no utilizar estos 5 minutos de descanso en el celular, en el smartphone, porque ya cuando ustedes entren a laborar o si es que están laborando en una oficina, en alguna área específico, y estamos la mayoría sentados muchas horas en la computadora, pues es bueno también darle un descanso a los ojos, darle un descanso al cuerpo. Lo mejor será estirarse, hacer nuestras famosas pausas activas y recuperar energía para continuar nuevamente otros 25 minutos más concentrados, el método Pomodoro. OneDrive, sí, OneDrive es muy parecido a Google Drive, tiene varias ventajas, ya lo hemos visto, ahí les compartí material que espero que lo hayan revisado, me comentan si es que lo han podido ver, tienen algún comentario al respecto, es bienvenido. Y la inteligencia artificial, sí, nos ayuda en casi todo, va a depender de cómo ustedes le den las instrucciones. Todo depende de un buen prompt, que ya lo hemos visto. Entonces, sí, efectivamente, me alegra que ustedes ya estén conociendo estas herramientas, ya la hayan podido ver, ya hayan algunos de ustedes, me imagino, las van a utilizar en su trabajo, en su vida diaria. Y eso es lo importante, ¿no? Que podamos aplicar todo lo aprendido en clase en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal. Y la siguiente, por favor, ya con esto terminamos. Creo que ya estamos con la hora. Sí, tenemos 5 minutitos para terminar. Esta es la parte más importante para mí, porque hacer nuestra última clase, la última clase del curso, es importante para mí conocer cuáles son las ideas, cuáles son las palabras, cuáles son los aprendizajes que se llevan del curso. Recuerden, chicos, estos cursos que nos ofrecen, en el cual estamos aquí todos conectados y que nos ha permitido conocernos, no solamente les brinda, no solamente les abre la puerta al mundo laboral, sino también los forma como personas, porque se han dado cuenta que la gran mayoría de herramientas, de técnicas, de metodologías que hemos visto a lo largo del curso, de una u otra manera se vinculan o pueden repercutir en nuestra vida personal. Entonces, este curso ha sido el primer paso para su desarrollo profesional y su desarrollo personal. Cada experiencia que ustedes vivan a partir de hoy va a formarlos
profesionalmente. Son las experiencias las que nos forman. Por eso es que en el proceso educativo es importante que ustedes se mimeticen, se vinculen, que en la clase no estén mirando el teléfono, que en la clase de verdad estén concentrados en lo que están haciendo, que hayan podido ver las referencias bibliográficas que les he recomendado a lo largo del curso y de verdad estén complementando el contenido que les he brindado, que si bien es cierto, colocar toda esa información en 1 hora y media de la clase suele ser a veces corto, ¿no? El tiempo no da más para más, pero sí es bueno que ustedes, aún con ello, ustedes complementen su formación. Entonces, va a depender mucho de cuán responsables somos nosotros sobre nuestro proceso académico, nuestra evolución profesional. Queremos destacar, entonces hay que practicar. Y por eso es importante que ustedes en esta última clase evoquen todo lo visto en el curso y podamos articular entre lo que yo ya sabía y entre lo que ahora yo ya sé. ¿Qué es lo que yo ya sabía cuando empecé el curso? ¿Y qué es lo que ahora me estoy llevando del curso? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo nuevo que me estoy llevando a mi quehacer, a mi vida profesional como asistente administrativo? Porque es importante que ustedes puedan demostrar en la práctica, ya cuando ingresen a trabajar como asistentes administrativos, que todos los contenidos, los ejes temáticos que va a figurar en su certificado, efectivamente ustedes sí lo conocen. Cuando vean en su certificado que ustedes manejan herramientas digitales, que han visto en el curso cómo manejar herramientas digitales, efectivamente ustedes en el día a día, en el puesto de trabajo, cuando ingresen a trabajar, ustedes demuestren que sí lo tienen. Entonces, es importante que ustedes complementen las habilidades duras, las competencias duras que son los certificados, con las habilidades prácticas. Y yo sé que ustedes lo van a hacer. Y vemos aquí que sus compañeros nos dicen que alguna idea o palabra clave o aprendizaje que se van a llevar del curso es la organización acompañada de la tecnología. Muchas gracias. Por acá nos dicen el uso del Excel y el uso de la matriz de Eisenhower. Qué bueno que se hayan quedado con eso. Es una matriz que lo pueden aplicar en cualquier ámbito. Es muy buena y aún hoy en día se mantiene vigente. La gestión del tiempo, sí, recuerdan mucho nuestra clase de la gestión del tiempo, que hablamos de cómo controlarlo, de cómo ser conscientes de la lista de tareas, de cómo valorar según el orden de prioridad que tienen, para que así, de esta manera, conjunto con mi herramienta de la matriz de Eisenhower, pueda yo tener una gestión integral de mi tiempo. Nos dicen aquí la gestión y herramientas informáticas, claro que sí, vimos de todo, vimos herramientas tradicionales hasta las herramientas web, herramientas con inteligencia artificial y aprendimos cómo redactar un prompt. Las herramientas, claro, muy bien, veo que se ha quedado muchas herramientas. Alguien por ahí me escribe el Asana, claro que sí, lo pueden practicar, lo pueden revisar. Es una herramienta que incluso ustedes se pueden capacitar, hay varias formas de aprender y potencializar y sacarle el jugo a este tipo de herramientas virtuales. Y por último nos pone la organización de la mano de herramientas informáticas va a mejorar nuestra vida laboral y social. Efectivamente, chicos, me alegra, yo les felicito y les agradezco de verdad de todo corazón. Para mí ha sido un gusto y un placer compartir con todos ustedes en esta clase, en este curso de asistente administrativo. Yo quisiera que por favor todos tomen en cuenta de que este es el primer paso para su vida profesional, para su vida laboral, para quienes aún no se lanzan y es importante ya desde ahora ir formando un buen currículum vitae y por qué no adquiriendo pues este tipo de cursos, de capacitaciones que como adicional les da la oportunidad de tener un certificado que pueda avalar, que pueda respaldar que efectivamente ustedes tienen estos conocimientos. Porque a la hora de la hora, cuando uno postula un puesto de trabajo, lo primero que nos piden es eso,
nuestro currículum vitae documentado. Entonces, tiene un gran peso, sobre todo para los que estamos introduciéndonos en la vida laboral y que necesitamos estos tipos de cursos para poder complementar nuestro perfil profesional y nuestro perfil laboral. Gracias, Elisa, gracias a ti, que Dios te bendiga, que Dios me los bendiga a todos, que tengan una muy bonita noche, un muy bonito fin de semana. Conmigo es todo por el día de hoy y ha sido un gusto verlos y espero verlos muy pronto. Estamos siempre en comunicación, sigan a ITEC, que ahí vamos a estar dando más cursos. Muchísimas gracias y buenas noches.